Cuando gusten, pueden comenzar. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un gran gusto para mí presentar este evento. Yo soy el doctor Pablo Bagnati, soy médico psiquiatra, coordino neuropsiquiatría en el Instituto Fleni de Buenos Aires y es un gusto, como les decía, poder contar con la presencia del doctor Gabriel Derafkin en esta conferencia. La verdad que el tema de la estimulación transcranial magnética es un tema muy interesante, de mucha vigencia y donde es necesario para todos los que estamos cerca de las enfermedades neuropsiquiátricas tener una visión actualizada sobre la eficacia, sobre las indicaciones, sobre todas las cuestiones que nos hacemos muchas preguntas, así que creo que va a ser una noche muy provechosa. Vamos a tratar de presentar también, además al doctor, a los doctores que nos acompañan en el panel, que son el doctor Fabián Cremacci, el doctor Gastón Bartoli, el doctor José Echeverri, y también nos acompañan los doctores Piedimonti, Leandro y Fabián, que luego les voy a dar la palabra. El profesor Derafkin es profesor distinguido de neurología, psiquiatría y ciencias radiológicas en la Universidad de Texas Salud San Antonio, director del Laboratorio de Desarrollo, Modulación y Reparación Cerebral en el Instituto Glenn Biggs de Enfermedades Neurodegenerativas y director del Laboratorio de Neuroimágenes Electrofisiológicas en el Instituto de Investigaciones Radiológicas. Pocas veces tenemos la oportunidad de tener una persona tan específica para poder hablar sobre temas que muchas veces leemos por otro tipo de especialistas. Eso me parece que le da un valor agregado. Voy a presentar también al doctor Fabián Cremacci, médico neurocirujano, magíster en neurociencias, presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación. El doctor Gastón Bartoli, médico neuropsiquiatra y neurólogo cognitivo de la sección de neurocirugía funcional del Hospital Posadas y presidente del capítulo de neurociencias de los trastornos del movimiento. También al doctor José Echeverri, médico neurólogo, especialista en enfermedades raras y enfermedad de Parkinson. Bueno, es un gusto. Yo le quería dar la palabra ahora a Leandro y a Fabián para luego que podamos disfrutar al doctor Derafkin. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente agradecer a Gabriel por su tiempo, por su experiencia, por acompañarnos siempre en todos los proyectos que estamos decididos a iniciar, y desde ya obviamente a todos los panelistas, al moderador, y desde ya a la gente que está entusiasmada como asistente, viendo esta herramienta que, como decíamos, es de mucha vigencia, pero que lamentablemente creo que está subutilizada fundamentalmente en nuestro país y en la región. Así que solo esas palabras para aprovechar un poquito el tiempo con la moderación, los panelistas y obviamente con Gabriel. Lo dejo a Leandro que diga las palabras inaugurales del curso y bueno, y nos veremos después en la discusión. Gracias, Fabián. Antes de darle la palabra a Leandro, me olvidaba decirles que las preguntas o inquietudes, por favor, vayan volcándolas en el chat, así después de la conferencia podemos poder responder todas las que sean posibles. Leandro. Bueno, sí, básicamente enfatizar en lo que mencionaron vos y Fabián, Pablo, en la importancia de esta herramienta, en la subutilización en nuestro país, en la importancia de contar en este curso con referentes que la vienen utilizando en la práctica cotidiana hace tiempo y conocen, más allá de la evidencia, tienen experiencia, que es lo que nos van a transmitir. Desde el capítulo de neuromodulación de la AAP, quiero agradecerle profundamente a la Fundación CENIT por su apoyo
y a nuestra sociedad madre por el apoyo que nos ha dado. Tenemos en este curso participantes que son referentes de la Asociación Argentina de Psiquiátricas, el mismo presidente, Ricardo Corral, Andrea López Mato, que es un referente legendario, vos, Pablo, que sos vicepresidente de un capítulo, Gastón Bartoli, presidente de un capítulo, Tomás Maresca también, presidente de un capítulo, Eduardo Padilla, vicepresidente de nuestro capítulo, el propio Gabriel Derauskin es asesor científico, Patricio Rivapose, es decir, sin el apoyo de la Fundación CENIT y de nuestra sociedad madre, este curso no hubiese sido posible, por lo cual les estamos profundamente agradecidos. Bueno, muy bien. Le damos la palabra entonces al doctor Gabriel Derauskin y comenzamos la conferencia. Muchísimas gracias por la introducción y más todavía por la invitación. Es realmente un placer estar con ustedes. A mí cualquier oportunidad me viene bien para comunicarme con el pago. No me termino de acostumbrar a estar radicado en el extranjero, pero a ver si consigo compartir la pantalla. Vamos por partes. Un segundo. Como soy el primero, me voy a dar el privilegio de hablar un cachito de historia. No necesariamente de la historia de la estimulación transcranial magnética, aunque algo posiblemente mencione eso también, sino de la historia del uso de la neuromodulación. Los médicos, a pesar de que a los que hacemos algo de ciencia nos encantaría pensar lo contrario, somos empedernidos empiristas. Y todo lo que hacemos, en general, lo hacemos porque algún paciente se beneficia o porque creemos que algún paciente se beneficia. Y la neuromodulación no es excepción a esa norma general. Si estuviera dándoles esta charla presencialmente, preguntaría, como suelo preguntar, ¿cuándo creen que fue el primer uso de la electricidad como agente terapéutico en la medicina occidental, por lo menos? Porque, a menos que haya alguno que se dedique a la historia de la ciencia, lo probable es que no tuviesen noción de cuán antigua es en realidad. Y quiero enfatizar que cuando yo haga uso del término neuromodulación en el contexto de esta charla, me voy a estar refiriendo al uso de corriente eléctrica administrada de forma directa o indirecta a un organismo vivo. Lo digo porque hay otras acepciones del término, pero quiero restringirme a ese uso en el contexto de la charla de hoy. Volviendo a la pregunta histórica, el primer uso de la electricidad como agente terapéutico en la medicina occidental es del siglo I de nuestra era. El médico de la corte del emperador Nerón en Roma usaba el contacto con la descarga eléctrica de la raya torpedo para producir algunos efectos benéficos en el tratamiento del dolor puntualmente. Descubrió un poco por accidente que los pacientes que tenían gota u otras formas de dolor en las piernas y pisaban una raya en la playa, se les pasaba por un rato, de donde nos viene el término tórpido o torpor en inglés, que no se usa en castellano, pero se usaba en el latín. ¿Qué es esa sensación de adormecimiento que uno tiene después de una descarga eléctrica y que en el contexto de un proceso doloroso crónico tenía algún beneficio? Como consecuencia de eso, y no tengo lamentablemente los dibujos de ese Doctor, alternativo. Sí. Disculpe que lo interrumpa, no está compartiendo la pantalla aún. Pero, caramba. Empecemos de nuevo. Perfecto, ahora sí. Ahí estamos Ahora viendo. sí. Muchas gracias.
Bueno, ese es el torpedo y ese es el doctor Escribonio Largo, que es el nombre que tenía este buen hombre que descubrió el asunto, administrándoselo a un paciente con dolor. Les decía que hay gráficos muy bonitos de la época mostrando cómo Escribonio colgaba a un paciente de un dispositivo de lo más elaborado para poder ponerlo de pie sobre una palangana donde tenía las rayas, o alternativamente colgar la raya del dispositivo para poder ponérselo en la cabeza para tratar las cefaleas. Es decir, que siglos, muchos siglos antes de siquiera saber lo que es la electricidad, la medicina ya usaba a la neuromodulación empíricamente. Hubo que esperar unos 16 siglos a los experimentos de Luigi Galvani en el siglo XVIII para que el concepto de electricidad aplicada de forma directa a un organismo, en este caso recientemente sacrificado, es decir, experimentos ex vivo, demostrase que la corriente eléctrica podía inducir actividad motriz en el cadáver de una rana cada vez que un aparatito de estos de descarga de energía potencial, de electricidad potencial, se aplicaba a las patas de la rana, se contraía. Simultáneamente con Galvani, cuando recién empezábamos a saber lo que es la electricidad, ya se empezó a usar como neuromodulación de forma empírica también. No tengo diapositivas sobre el tema, pero se los cuento, de la mano, como suele suceder con estas cosas, de un accidente. Un investigador de la época, de estos que eran un tanto diletantes, no era médico el hombre, Ian Ingenhouse, era amigo de Benjamin Franklin, que como recordarán hacía experimentos con rayos y electricidad en general. Ingenhouse descubrió por accidente, después de darse una descarga de electricidad haciendo un experimento, que su crónica melancolía se había mejorado de forma súbita por un periodo de tiempo inmediatamente después de esta convulsión accidental. De la mano de las recomendaciones y la correspondencia entre Franklin y Ingenhouse fue que empezó a utilizarse esta forma de descarga eléctrica que eventualmente llevó a Cheretti y al descubrimiento de la terapia electroconvulsiva formal, como lo usamos ahora. Pero todo esto eran descargas eléctricas directas. Más o menos en la misma época, algunos años después, en Londres, Michael Faraday estaba haciendo experimentos sobre la conducción pasiva de electricidad. Y esto es la idea del efecto de cable, que es cuando uno pone un elemento conductor dentro de un campo magnético y hace correr una descarga en el campo magnético, en el generador del campo magnético típicamente, en el imán, cualquier cable que esté dentro del área de influencia de ese campo magnético genera una corriente eléctrica idéntica pero de sentido opuesto. Esta noción que Faraday utilizó en algunos experimentos básicos muy parecidos a los de Galvani para inducir corrientes eléctricas en tejido vivo, tampoco adquirió relevancia médica, sino hasta el comienzo del uso del mismo principio de Faraday para generar corrientes eléctricas en tejido nervioso, primero en animales y después en pacientes, utilizando imanes. La noción es simplemente que cualquier tejido conductor dentro del organismo, si está dentro del campo magnético en el que se genera a su vez una corriente, puede inducir una corriente, lo que se conoce como corriente inducida o corriente de Faraday. Les pido disculpas entre paréntesis porque tengo todos los diapositivos en inglés, pero no tuve ocasión de traducirlos. Decía entonces que si uno apone un imán a un tejido que contiene fibras capaces de conducir electricidad, es decir, fibras nerviosas o músculos, y hace correr una corriente eléctrica por el imán, por el solenoide del imán, se produce en el tejido una corriente inducida, corriente de Faraday. Típicamente, los imanes que usamos para este tipo de aplicación son imanes de más o menos 2 teslas, es decir, imanes de bastante alto poder, y las corrientes son corrientes relativamente breves, de entre 70 y 100 microsegundos, que tienen conformaciones diferentes, de las cuales vamos a hablar con algún detalle más.
Este tipo de aplicaciones comenzaron a usarse en la década del 80, pero se volvieron más o menos populares inicialmente en el tratamiento del dolor utilizando estimuladores de la columna vertebral a fines de la década del 80 y recién se empezaron a usar en aplicaciones cerebrales en la década del 90. Me imagino que van a hablar con mucho detalle en el curso de los próximos días de la eficacia y las aplicaciones clínicas. Mi papel hoy no es hablar de esas cosas, sino contarles cuál es el concepto teórico de cómo ejerce su acción la estimulación transcranial magnética en el cerebro. Pero no puedo comenzar el curso sin decir, aunque sea brevemente, que la razón por la que eso tiene interés, como se dijo en la introducción, es que existen ya evidencias bastante sólidas de que este tipo de metodología puede usarse eficazmente para el tratamiento de un número cada vez mayor de enfermedades neurológicas. El primer grupo de enfermedades neurológicas, debería decir yo, en que se utilizó con éxito fue en los trastornos afectivos y en particular en la depresión unipolar. Esto es un resumen de un metaanálisis para los que no están familiarizados con este tipo de diagrama de bosque, como se los conoce. Cada una de estas filas corresponde a un estudio en el que el valor promedio del resultado de ese estudio es el cuadrado central, y los intervalos de confianza, es decir, la distribución de los valores de los pacientes, están en las rayitas a los costados. Estos diamantes son el promedio de todos los estudios que están arriba, es decir, del metaanálisis. Y esto de acá abajo es el promedio común a todos. Lo que están viendo acá son estudios en animales de laboratorio. Y primero se utilizó aunque como van a ver son más recientes, porque como suele ser con los médicos, primero lo hicimos en pacientes y después se hicieron los experimentos, pero en los animales, en los modelos experimentales de depresión, incluyendo un estrés no predecible, otros modelos animales como por ejemplo la deprivación de sueño, o en animales con depresión inducida farmacológicamente, en todos los casos el uso de estimulación transcranial magnética mejora la presencia de esos síntomas inducidos en los animales. En pacientes se da otro tanto. Estos son estudios clínicos en pacientes con depresión, en este caso depresión unipolar, en la mayoría de los casos. No les voy a mostrar hoy otras patologías, aunque podríamos extendernos largamente en el asunto, utilizando distintas técnicas de estimulación sobre las que podemos volver si hay tiempo, pero esto quiere decir estimulación de alta frecuencia, quiere decir entre 10 y 20 Hz en el hemisferio izquierdo, estimulación bilateral o estimulación de baja frecuencia en el hemisferio derecho. Independientemente de cuál sea la técnica utilizada, en la depresión unipolar, cuando el diamante está a la derecha de esta línea, quiere decir que hay una eficacia demostrada en el promedio de los estudios. Ven que la estimulación transcranial magnética repetitiva produce una mejoría sustancial de los síntomas depresivos en estos pacientes. Visto esto, sobre lo que, como les decía, me imagino que se va a volver repetidamente en los próximos días, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es lo que hacen estas corrientes en el cerebro para inducir un cambio permanente que se traduzca en mejoría de los síntomas clínicos? La pregunta dista de ser sencilla. Uno pone el imán del lado de afuera del cerebro con la idea de que puede estimular un cable, como les decía antes, es decir, un tejido conductor. Pero la corteza cerebral dista de ser un cable. Son una multiplicidad de células con una arquitectura muy compleja. Hay células inhibitorias, células de proyección piramidales, interneuronas de distintas clases, etc. Y el efecto neto que tenga la estimulación sobre ese pedazo de corteza cerebral dependerá de las interacciones y de los umbrales de activación de cada una de esas neuronas, podría decir. A su vez, el efecto neto depende del patrón de estimulación que se use. Vamos a volver sobre esto también, pero en general se distinguen, en la mayoría de las
publicaciones entre lo que se conoce como estimulación excitatoria y estimulación inhibitoria. Conceptualmente esto dista de ser cierto estrictamente, pero a los efectos de simplificar la conversación vamos a adoptar la nomenclatura. La estimulación excitatoria es la que se supone que facilita la conducción nerviosa más de lo que facilita la inhibición en ese grupo neuronal, mientras que la inhibitoria hace lo opuesto. Uno puede demostrar en modelos experimentales de laboratorio que cuando se utiliza, por ejemplo, estimulación en trenes con una frecuencia teta intermitente, el efecto neto es excitatorio, mientras que si uno lo hace de forma continua, el efecto neto es inhibitorio, y uno puede generar trenes de pulsos que tengan un efecto neutral, ni excitatorio ni inhibitorio. ¿Cuáles son los mecanismos de todo eso? Como les decía, en primer lugar, la geometría de las neuronas dentro de la corteza cerebral es diversa, y las especificaciones eléctricas de cada tipo de neurona también es diverso. No me voy a detener con gran detalle en ninguno de estos experimentos, pero porque la idea es más bien darles un panorama general, pero podemos volver sobre esto si hubiera preguntas después. Los umbrales de activación de cada tipo neuronal dependen de su geometría, de la distancia entre la superficie de la calota y la neurona, o el espacio neuronal siendo estimulado, y la duración, amplitud y frecuencia del estímulo. Pero en general, si uno mira las distintas capas de la corteza, desde la primera hasta la sexta, lo que puede verse con cierta claridad es que los umbrales de activación de cada grupo neuronal, que como les decía, dependen de su geometría, son diferentes. No nos vamos a detener en los detalles, pero uno puede demostrarlo de forma cuantitativa en el panel de abajo, de forma cualitativa mirando los paneles de distribución del umbral eléctrico de activación. Para complicar más las cosas, el efecto no depende solamente de la geometría intrínseca de la corteza, sino de la orientación de esos grupos neuronales con respecto a el imán en el que se apone a la calota. Se utiliza un imán típico con forma de 8, de los que me imagino que van a hablar en el transcurso del curso, que genera un área de activación eléctrica medianamente pequeña que está en el centro de la intersección de los dos imanes, pero el efecto neto que tiene esa activación en cada grupo neuronal depende de la orientación de la corteza con respecto al plano en el que se está aponiendo el imán a la calota. De forma tal que los grupos neuronales que están anteriores u oblicuos al campo magnético reciben una estimulación diferente. Acá los colores representan, como les decía antes, los umbrales de activación de los distintos grupos neuronales, y en este caso los colores dentro de la corteza representan el tipo de fibra estimulada, los axones, las dendritas apicales o las dendritas basales. Y el efecto neto sobre cada uno de esos grupos varía una vez más. Estos son los umbrales de activación, varía una vez más para cada grupo y orientación neuronal. Fíjense, por ejemplo, que las neuronas que están apuestas a la calota y por lo tanto paralelas al plano de activación son las que se activan con umbrales más bajos y de forma más sostenida. Como les decía antes, los parámetros del estímulo también modifican cómo se activan estos distintos grupos neuronales, porque los umbrales de activación son distintos, entonces estímulos que tienen una duración más prolongada o con formación bifásica resultan en activaciones más sostenidas en las neuronas que tienen un umbral más alto, típicamente las inhibitorias. ¿Cuáles son las conclusiones de ese grupo de experimentos? Bueno, en primer lugar, como les decía, el umbral más bajo de activación, es decir, la cantidad de energía mínima indispensable para activar un grupo neuronal, es en los grupos axonales que están en la superficie de las circunvoluciones, particularmente en los labios de la circunvolución.
Las que tienen el umbral más bajo son las células de proyección piramidales de la capa 5, pero también las de proyección de la capa 2 y 3 tienen umbrales relativamente bajos, mientras que la activación de las células glomerulares es mucho menos probable, utilizando condiciones típicas de estimulación. Ahora bien, una vez que uno tiene en cuenta el efecto común de todas esas neuronas, uno promedia, si ustedes quieren, no es exactamente la palabra, pero más bien integra la actividad eléctrica de todas esas neuronas activadas por un pulso, ¿qué sucede? Bueno, típicamente lo que sucede es que se produce una activación que tiene la forma de un potencial evocado. Tiene un componente positivo, un componente negativo y después se recupera. Vamos a hablar de eso más en detalle en un ratito. Pero si ustedes miran la captación, este es un modelo experimental que muestra cómo en el centro del campo magnético la activación es máxima y se va reduciendo a medida que uno se aleja más del campo magnético. Pero esto es en un cerebro de gato, normal, la captación de glucosa radioactiva después de un periodo de estimulación. Y en este caso tiene una estimulación falsa, un sham, y en este caso tiene la estimulación real repetitiva. Fíjense que lo que es aparente es que hay un consumo de glucosa mucho mayor en la corteza inmediatamente subyacente al estímulo. Es decir, que ha habido una activación sostenida. A eso se suman los efectos dinámicos de largo plazo. Estos son potenciales evocados integrados, el mismo tipo de potencial en pacientes míos que estaban recibiendo estimulación transcranial magnética por un periodo sostenido de tiempo. Para el tratamiento de la depresión monopolar en este caso. Y estos son canales de electroencefalografía con una distribución de la integración de las amplitudes, es decir, lo que se conoce la potencia del electroencefalograma, que quiere decir que mientras más grande sea esta columnita, esta joroba, mayor ha sido la activación en ese rango de frecuencias. Y estos colores en la reconstrucción de la resonancia indican cuál es el sitio de máxima activación con el patrón de estimulación particular. No me interesan mucho los detalles de esto. Lo que quiero que vean es que a la primera semana hay una distribución determinada de la actividad electroencefalográfica evocada por la estimulación transcranial magnética, y que eso cambia mucho al término del tratamiento de 6 semanas. Simplemente miren el contraste, no vale la pena detenerse mucho en los detalles. Y lo que uno ve es que hay un aumento sobre todo de las frecuencias más altas en los canales anteriores, los canales frontales, que es donde uno está estimulando, hay un aumento de las frecuencias más altas, que están hacia la derecha. Esa parte verde del estímulo, fíjense cómo aumenta en la mayoría de los canales a medida que uno progresa en el tratamiento. A nivel de potencial evocado individual, eso se refleja paradójicamente en una reducción de los potenciales de activación iniciales. Esto es una comparación entre un SP, es un estímulo único, un single potential de TMS en la corteza dorsolateral prefrontal, y el resultado en el potencial evocado de un curso de estimulación transcranial magnética repetitiva a lo largo de varias semanas. Y lo que uno ve es que en los potenciales iniciales, el P30 en particular, se ve una reducción de la amplitud del potencial a medida que se sostiene la estimulación. Esto tiene sentido si ustedes lo quieren pensar desde el punto de vista de la adaptación dinámica. Si yo estoy estimulando constantemente una red neuronal, lo probable es que la respuesta inicial se reduzca, porque se produce una adaptación homeostática negativa. Lo que es interesante es que mientras mayor es la reducción de la amplitud del potencial evocado de 30 milisegundos, mayor es la respuesta clínica al tratamiento de ese paciente. Otro tanto sucede con la distribución de los potenciales. Yo les mostraba que tienden a aumentar las frecuencias más altas. Esto es una forma de escribir lo mismo después de varias semanas. Esta es la potencia acumulada de la gama más alta de activación, de la frecuencia más alta de activación dentro de lo que uno registra típicamente en el electroencefalograma, que son las frecuencias gamma.
que antes del tratamiento o con un tratamiento ineficaz ya, no hay variación mayor, pero con el tratamiento activo se produce una redistribución y un aumento importante de la amplitud de las frecuencias rápidas. Uno puede demostrar lo mismo utilizando otras técnicas, esto es espectroscopía en el espectro infrarrojo, casi infrarrojo, que permite medir lo mismo, la actividad metabólica, la proporción entre hemoglobina y deoximoglobina en la corteza cerebral, y lo que uno ve es que con el paso de las semanas se produce una redistribución de la actividad metabólica de la corteza prefrontal, tanto que es fundamentalmente el lado ipsilateral del estímulo, no tanto del lado contralateral. Estas líneas corresponden a la estimulación activa. Cuando uno la apaga a la estimulación transcranial magnética, se desaparece esa redistribución. Pero a medida que uno pasa las semanas, eso se vuelve, como les mostraba con la electroencefalografía, más y más permanente. Todo esto que hemos estado diciendo se aplica fundamentalmente al efecto inmediatamente subyacente de la estimulación transcranial magnética dentro si ustedes quieren, del campo magnético inmediato del imán. Pero el cerebro está conectado, no es un globito lleno de sal, como decía un profesor mío, sino que además de tener los efectos inmediatamente subyacentes al imán, se producen efectos remotos de todas las áreas con las que esa área estimulada está conectada, toda la red interconectada de ese foco de estimulación. Y en el caso de la corteza dorsolateral prefrontal o de la corteza frontal medial, se producen cambios, por ejemplo, en el giro temporal superior, en el hipocampo, en la corteza lateral orbital. Vamos a volver sobre esto y sobre su importancia en unos minutos, pero antes quiero detenerme un momento sobre cuáles son los predictores de la eficacia, por lo menos en depresión. Como les decía antes, podemos hablar de otras aplicaciones y no varía demasiado. Lo que se sabe es que una de las cosas que varía la eficacia de la actividad eléctrica repetitiva en el tratamiento de la depresión es la edad del paciente. Mientras mayor sea la persona, más improbable es que responda favorablemente. Y en las personas de más de 70 años en general no está indicado el tratamiento porque la plasticidad cerebral se ha reducido lo suficiente como para reducir la ecuación riesgo-beneficio. No es que sea riesgoso el tratamiento en ese contexto, pero tampoco produce grandes beneficios y es caro. La refractoriedad médica de la persona, es decir, mientras mayor sea el número de tratamientos farmacológicos que se han intentado y de los cuales la persona no se ha beneficiado, menor es la probabilidad de que la estimulación transcranial magnética sea eficaz, que es este parámetro. Y por último, el número de tratamientos, de sesiones de terapia de estimulación transcranial magnética también predice de forma eficaz la respuesta al tratamiento. En un segundo vamos a volver sobre eso. Hay también factores endógenos. Las mismas variaciones genéticas que predicen respuestas adecuadas al tratamiento con varias terapias farmacológicas predicen respuestas adecuadas al tratamiento con la estimulación transcranial magnética, en particular las variaciones en el transportador de serotonina y en la molécula de factor neurotrófico derivado del cerebro se asocian con refractoriedad a la medicación y refractoriedad a la terapia transcranial magnética. Pero otro grupo interesante de predictores son las variaciones en el temperamento y el carácter. Hace mucho tiempo que se conoce ya, desde la investigación original del Dr. Cloninger y otros, que hay un cierto temperamento que predispone a las enfermedades psiquiátricas en general y a la depresión en particular, que es el temperamento excesivamente ansioso, evitativo, etc. Bueno, los mismos rasgos de temperamento y carácter que predicen mayor riesgo de depresión, predicen una menor probabilidad de respuesta al tratamiento con terapia de estimulación transcranial magnética. Y esta relación es bastante lineal. Como les decía antes,
a medida que uno repite más a lo largo de las semanas el número de estimulaciones día por día, es decir, entre 3.000 y 5.000, por decir un número que se usa con alguna frecuencia, diarias a lo largo de 2, 3, 4, 5, 6 semanas, la respuesta terapéutica es progresivamente mayor. Ahora bien, yo les comencé la conversación diciendo que es muy importante la geometría y la localización del imán para entender cuáles son los parámetros, la respuesta a los parámetros de estimulación. Uno inferiría sobre esa base que hay una relación entre la estructura anatómica que se estimula, la localización específica del imán con respecto a la corteza de esa persona en particular y la respuesta terapéutica. Y esto es así y se ha demostrado de varias formas diferentes. Este fue uno de los primeros experimentos que se hizo en un grupo alemán que utilizó cápsulas de vitamina E como marcadores fiduciarios, que en la resonancia se ven brillantes, para identificar la posición exacta del imán y tratar de establecer en cada individuo, en cada persona, cómo estaba relacionada. Gabriel, creo que se te mutió el micrófono. ¿Cuándo me dejaron de escuchar? Recién. Bueno, escuchar entonces que hay lo del marcador fiduciario. Entonces hay una relación bastante clara entre la localización del imán y la respuesta terapéutica, de forma tal que los estímulos que estaban localizados en el área 9 y menos en el área 42, y los que estaban más en el área 42 resultaban más eficaces, y los del área 42 menos, dentro del área dorsolateral prefrontal. Con eso en mente, el campo de la investigación y de la aplicación terapéutica de la estimulación transcranial magnética se ha ido ampliando de forma tal que los blancos terapéuticos son cada vez más numerosos y variados. Aunque, por cierto, la corteza dorsolateral prefrontal, que fue el primer blanco que se utilizó para el tratamiento de la depresión, es todavía el más popular, sea que uno lo use con estimulación transcranial magnética convencional o estimulación transcranial magnética profunda, o incluso con estimulación con corriente continua. Lo cierto es que hay una gran variedad de blancos alternativos. Y el efecto neto de estas estimulaciones sobre la corteza también varía, como uno esperaría. Este es un ejemplo de un mapa de estimulación de la corteza activada después de un estímulo con estimulación transcranial magnética en la corteza dorsolateral prefrontal, y esto es en la ínsula anterior, que es otro de los blancos posibles. Fíjense que la distribución es claramente diferente. Los efectos terapéuticos, sin embargo, no difieren tanto, y eso probablemente porque estas dos estructuras están conectadas entre sí. Pero en general, uno puede predecir de forma bastante exacta la reducción en los síntomas, la severidad de los síntomas depresivos, utilizando una combinación de medidas de la plasticidad neuronal del individuo, porque en este caso la edad, el tipo de tratamiento que se utiliza, es decir, si es de alta frecuencia, de baja frecuencia, derecho o izquierdo, y la localización específica con respecto a la corteza subyacente. Cuando uno combina esas cosas, hay una capacidad predictiva muy alta respecto a la respuesta terapéutica. Además de producir cambios eléctricos, que es de lo que venimos hablando hasta ahora, la estimulación transcranial magnética resulta en cambios más persistentes que pueden verse utilizando medidas metabólicas. En este caso particular, por ejemplo, utilizando espectroscopía por resonancia magnética, que nos permite medir algunos de los metabolitos característicos de la actividad neuronal, el ácido N-acetilacético o la colina, y uno puede demostrar que, en este caso, utilizando estimulación con trenes de frecuencia θ, hay una relación lineal entre los cambios en NAA y la mejoría clínica en los pacientes con depresión en el área cingulada anterior.
Ahora bien, yo les comentaba que hay factores que son intrínsecos de la persona. Pero así como hay factores intrínsecos fijos, como por ejemplo las variaciones genéticas que cada uno tiene, digamos, en el gen del transportador de serotonina o del factor neurotrófico derivado del cerebro, hay factores intrínsecos que son dinámicos. Este es un experimento de lo más interesante que me ayuda a introducir el tópico, que es que si uno asocia la estimulación transcranial magnética con una interacción con una persona que o bien mira al paciente directamente a los ojos o bien no lo mira, los resultados de la estimulación transcranial magnética son diferentes. Fíjense qué sencillo esto, porque para algunos de aquellos de ustedes que son aficionados a los temas de neurociencias, las neuronas de espejo reaccionan de forma diferente. Entonces, cuando la persona está recibiendo una mirada directa, tiene una respuesta electrofisiológica marcadamente diferente, en este caso midiendo actividad eléctrica en el rango mu, no importan los detalles. Hay una relación directa entre el cambio en la actividad eléctrica del cerebro y el estado de interacción de la persona con este estímulo artificial, si está siendo mirado a los ojos o no por una foto, de hecho, ni siquiera es un estímulo real. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, la actividad eléctrica intrínseca es dinámica y varía de acuerdo a la situación específica de la persona. Este es otro experimento que ejemplifica lo mismo sin entrar en demasiado detalle. De lo que se trata es de sincronizar la actividad intrínseca del cerebro con la estimulación transcranial magnética. Cuando uno usa estimulación estándar, puede encontrar que hay más o menos la mitad de los pacientes responden claramente bien al tratamiento y la otra mitad no. Esto es bastante universal. La proporción de pacientes que responden a la terapia transcranial magnética con depresión mayor recurrente es más o menos el 60%. Pero cuando uno sincroniza la actividad de la estimulación transcranial magnética con la actividad intrínseca de la corteza de ese mismo paciente, la tasa de respuesta es muchísimo mayor. Esto es un experimento análogo en el que se demuestra que ese tipo de sincronización depende de la actividad intrínseca de áreas específicas del cerebro, en particular la corteza cingulada anterior. Cuando uno hace una revisión exhaustiva de lo que hay publicado, lo que había publicado hasta hace un año más o menos en esta materia, había unos 15 estudios y la eficacia de la terapia transcranial magnética es claramente mayor cuando se la sincroniza con la actividad funcional de las redes neuronales subyacentes sobre las que se ejerce la estimulación. Y hay varios metaanálisis en los cuales se especifica, como les comentaba antes, que el área cingulada anterior, en particular el perigenual, y la circunvolución superior frontal y la ventromedial de la corteza prefrontal son las que son críticas para la respuesta a la estimulación transcranial magnética en pacientes con depresión mayor recurrente. Este estudio es utilizando una técnica sobre la que voy a volver, que es la estimación de la probabilidad de activación máxima que se utiliza para hacer metaanálisis y que es una de las herramientas que usamos ahora para definir los blancos de tratamiento. Si esto es cierto, uno debería, imagina que debería predecir que la estimulación transcranial magnética sostenida debería resincronizar o reordenar la conectividad intrínseca de las distintas áreas cerebrales. Medida, por ejemplo, con la conectividad en estado de reposo del cerebro. Y de hecho esto es así. Este es un experimento que utiliza en animales de laboratorio, en ratones, estimulación transcranial magnética sostenida en forma de trenes de pulsos Z para establecer la conectividad intrínseca de distintas áreas neuronales, en este caso utilizando tomografía por emisión de positrones. De vuelta, no vale la pena entrar en los detalles, pero lo que quiero resaltar es que si el animal recibe SHAM-TMS, es decir, estimulación falsa, no se reorganiza la corteza
mientras que se recibe estimulación transcranial magnética sostenida durante un periodo de tiempo, las conexiones entre la corteza cingulada anterior, la corteza motora primaria, etcétera, se reorganizan de forma muy notable. Vamos a saltar. Pero así como dependen de la actividad intrínseca de la red subyacente, también dependen de los parámetros de estimulación. Es decir, tiene que haber una sincronía o una aposición o adaptación de los dos componentes de la relación, el estímulo y el área cortical activa estimulada. Y esto es simplemente para mostrarles que cuando uno mira la actividad alfa, volviendo a los promedios de activación de ciertas frecuencias específicas en el electroencefalograma, utilizando estimulación transcranial magnética de distintas amplitudes, si lo hace de forma arbitraria, es decir, sin tener en cuenta la actividad subyacente, no hay cambio a lo largo del tiempo, mientras que si uno sincroniza la frecuencia de estimulación transcranial magnética con la actividad subyacente, se produce un cambio mayor que es dosis dependiente con respecto a la estimulación, y esto puede demostrarse lo mismo utilizando medidas de coherencia de la actividad electroencefalográfica subyacente. Vamos a meter más. Para cerrar, quiero contarles un poco qué se sabe del efecto de estas cosas sobre la plasticidad de las neuronas subyacentes. Todos los experimentos que les voy a describir brevemente ahora son en animales de laboratorio o en células en cultivo. Y lo primero que quiero contarles es que si uno utiliza el mismo sistema, es decir, un imán, y hace correr una corriente por el imán, pero en lugar de tener un cerebro debajo tiene neuronas en cultivo primario, es decir, neuronas sueltas, uno puede demostrar que la estimulación, no en este caso no transcranial, sino la estimulación magnética repetitiva genera un aumento en la supervivencia de las neuronas que depende de cambios en los niveles de apoptosis o de muerte neuronal programada. Esto es lo mismo, pero en un modelo animal de enfermedad de Alzheimer. Uno puede demostrar que estos son tensiones de Nissl, para los que todavía se acuerdan algo de la anatomía. Este es un trozo de corteza en un ratón, una rata. Ratón, perdón, no es un ratón. La tensión normal, los cuerpos neuronales se ven claritos. En los animales con una forma genética de enfermedad de Alzheimer inducida, se ven núcleos pignóticos porque las células están muertas o muriéndose. Y si uno hace estimulación transcranial sostenida, la proporción de muerte neuronal se reduce progresivamente, y eso se asocia con una reducción en ¿cómo se dice? En el clivaje de la caspasa 3, que es una enzima que induce muerte neuronal programada, una reducción en la activación de VAX, que es un gen inducido inmediato, y un aumento en la inducción, en la transcripción de BSL2, que es otro gen protector de la apoptosis. Y esto se relaciona con la conducta de los animales que sostienen la capacidad para comportarse de forma adecuada en un laberinto acuático. Nadan mejor y escapan el laberinto mejor y retienen mejor la información sobre dónde están las plataformas a lo largo de los días cuando se reciben estimulación transcranial magnética. No solamente eso, sino que estos son experimentos de mi laboratorio. La generación de neuronas nuevas en el hipocampo, esto es un giro dentado en animal experimental. Los puntos negros son neuronas recientemente generadas teñidas con bromo de dioxiuridina en un animal normal, y en un animal después de estimulación transcranial magnética sostenida, fíjense que el número de neuronas nuevas es marcadamente mayor. Esto a su vez se correlaciona con otros marcadores de actividad del estrés neuronal y de la muerte neuronal inducida por estrés. Esto es en un animal normal. En este caso, en lugar de tener pintas negras, lo que tienen son puntos brillantes verdes. Cada uno de esos puntos brillantes verdes es una neurona recientemente generada. Con el estrés sostenido, eso se pierde. Los animales que tienen en este modelo de presión estrés sostenido profundo pierden la capacidad de generar nuevas neuronas en el hipocampo, en el giro dentado.
y la estimulación transcranial magnética en estos animalitos repone, regenera esa capacidad de plasticidad neuronal de generar nuevas neuronas. Otro tanto sucede si uno utiliza en lugar de un modelo experimental de depresión, simplemente un animal normal en el que se analiza no solamente la presencia de estas nuevas neuronas, sino su conectividad y el árbol neurítico o dendrítico, la complejidad del árbol dendrítico. Estos son experimentos de otro laboratorio, no del mío, pero fíjense que en el caso del el animalito de giro dentado con tratamiento, mejor dicho, sin tratamiento alguno, las nuevas neuronas tienen relativamente pocas dendritas apicales, mientras que después de tratamiento con TMS, el número de dendritas apicales se vuelve mucho mayor y más complejas. Esto se puede cuantificar también. Y por último, no es privativo de las neuronas corticales o de las neuronas hipocámpicas en este caso, que en su mayoría son glutamatérgicas, sino que uno puede mostrar efectos similares en animales con modelos experimentales de enfermedad de Parkinson en este caso. También se puede hacer con modelos experimentales de accidentes cerebrovasculares. Pero en este caso es un modelo de Parkinson. Al animalito se le administra 6-hidroxidopamina de un solo lado. Esto genera muerte de neuronas dopaminérgicas y los animalitos tienen una forma de parkinsonismo, caminan en círculos porque hay un lado que no pueden mover. Si uno administra estimulación transcranial magnética, el número de neuronas dopaminérgicas se recupera en alguna medida, no completamente como se ve acá cuantitativamente, pero se recupera en alguna medida y el comportamiento de estos animalitos también se recupera. Y lo que es más notable es que el efecto de la estimulación transcranial magnética depende de la inducción de factores tróficos, de factor neurotrófico derivado del cerebro, factor neurotrófico derivado de glía, factor neurotrófico neuronal beta, etc. Es decir, hay una serie de factores neurotróficos que son disparados de forma sustancial por la estimulación transcranial magnética y que resultan en la supervivencia incrementada de las neuronas dopaminérgicas en este caso. No solamente las neuronas sobreviven más, sino que también tienen árboles dendríticos y conexiones sinápticas más intactas, como en el caso de la corteza hipocámpica. Conclusiones. Uno querría creer que no somos como Escribonio Largo y que vamos a utilizar las terapias de neuromodulación de una forma un poco más científica que como las usaba él, colgándole un torpedo en la cabeza a los pacientes. Y para eso lo que tenemos que hacer es mejorar la utilización de estas técnicas basándonos en el conocimiento de su mecanismo de acción. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, hay muchas, como les vine diciendo. Uno puede sincronizar la actividad con la red neuronal, puede inducir actividades, por ejemplo, las neuronas de espejo, en la persona que está recibiendo el tratamiento para facilitar su plasticidad. Puede mejorar la geometría de la relación entre el imán y las neuronas subyacentes o la corteza subyacente. Esto es un ejemplo de cómo hacemos nosotros en este momento acá el tratamiento con estimulación utilizando un robot. No es ni el único ni necesariamente el mejor, es simplemente una de las formas en que esto se puede hacer para mejorar la geometría. Utilizamos unos fantasmas que replican el diseño de la corteza para establecer modelos de activación del campo magnético con el imán. Se hacen metaanálisis utilizando el ginger ale, esa técnica de metaanálisis que yo les comentaba, para determinar cuáles son los blancos óptimos de estimulación para una enfermedad determinada. Por ejemplo, el síndrome de Tourette, que es uno de los que estamos haciendo ahora. Y después se utiliza un robot para optimizar la superposición del imán con la estructura cortical subyacente de ese paciente en particular y se optimiza la relación entre los dos utilizando esa forma de terapia. En este momento estamos empezando recién a desarrollar métodos de sincronización con la actividad neuronal subyacente. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Espero que haya alguna pregunta, si no se durmieron todos. Bueno,
Muchísimas gracias. La verdad, doctor, excelente. Vamos a darle la palabra a Fabián Cremaschi, el doctor Cremaschi ya tiene una pregunta para Gabriel. Bueno, muchas gracias, Pablo. Antes que nada, felicitaciones, Gabriel. La verdad que excelente tu disertación, muy clara. Tenía una pregunta concreta. He estado leyendo que hace muy poco has presentado un trabajo sobre el efecto cognitivo y de las funciones cerebrales por el long COVID, o sea, el COVID largo. Entonces, lo que vos acabas de explicar, que me pareció fascinante, y en esas publicaciones y todo tu trabajo sobre los efectos neurológicos del COVID, ¿han planteado la posibilidad de la estimulación magnética transcraniana? ¿Pensás que puede ser útil? ¿Estás trabajando sobre esto? Me parece brillante la pregunta, la respuesta es no. Mi día tiene 24 horas, lamentablemente. Definitivamente sí, debería funcionar, debería ser una de las formas posibles de tratamiento del long COVID. La dificultad consiste primariamente en que el long COVID en este momento no está bien definido todavía. Hay por lo menos dos cuadros que aparecen como análogos pero no idénticos y que dependen de la edad de la persona. Los pacientes entre 30 y 50 años de edad tienen un patrón de déficit cognitivo que depende fundamentalmente de la preexistencia de ansiedad o depresión y que se correlaciona con déficits en atención más que en otra cosa, atención, concentración y algún grado de impedimento en la función ejecutiva. Mientras que los pacientes de más de 60 tienen un cuadro que es drásticamente distinto, en el que la amnesia es lo predominante y que tienen más bien las características típicas de un cuadro de enfermedad de Alzheimer temprano, sin saber, por cierto, si el cuadro es progresivo o no. En este momento no sabemos. En cualquiera de los dos casos es muy posible que la terapia electroconvulsiva funcionase, dependería, por cierto, el blanco sería diferente. El blanco para el Alzheimer debería ser un blanco temporal más bien lateral inferior, en el caso de, y posiblemente sería mejor hacerlo con estimulación transcranial magnética profunda, mientras que en el caso del long COVID en personas jóvenes sería un blanco más o menos típico para un cuadro depresivo o ansioso, es decir, dorso lateral prefrontal o corteza singular anterior. Pero me parece, sí, efectivamente sería fantástico hacer un estudio de esa naturaleza. Todavía estamos muy ocupados con el tema de recolectar datos, no hemos tenido ocasión de pensar en terapéutica todavía. Bien, muchas gracias, muy amable. Perfecto. Bueno, la verdad que me gustaría darle la palabra ahora al doctor Echeverry para alguna pregunta que tenía ganas con respecto a, creo que era enfermedad de Parkinson. Sí, muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, doctor Eurasquín, por la charla. La verdad que muy, muy didáctica para lo que nos estamos iniciando en el tema. Mi pregunta era específicamente para enfermedad de Parkinson, sabiendo que hay algunas áreas que son más eficaces según la evidencia, según lo que uno busca con respecto a la estimulación magnética transcraneal. Por ejemplo, la corteza motora primaria, si uno quiere mejorar síntomas motores, o en especial el freezing de la marcha, o el área motora suplementaria, si uno quiere mejorar las disquinesias asociadas a levodopa. Pero el tema es cómo uno lo aborda cuando el paciente tiene ambas sintomatologías a mejorar y uno no pudo tener un abordaje correcto desde el punto de vista farmacológico. ¿Cuál es su experiencia en esto? ¿Podemos estimular ambas áreas? ¿O nos tenemos que centrar en estimular corteza motora primaria y mejorar una sintomatología y posterior o intercalar con un área motora suplementaria para disquinesias, por ejemplo? Otra pregunta interesante. A ver, primero, la respuesta mía está más bien, casi toda mi experiencia en el uso de estimulación transcranial magnética en pacientes con trastornos motores está vinculada al uso en enfermedades para las cuales no tenemos tratamiento alternativo.
porque la estimulación transcranial es cara y no he tenido un protocolo de investigación específico sobre esa área. Entonces, te puedo contestar de mi experiencia personal lo que hacemos con pacientes con atrofia multisistémica progresiva y con parálisis supranuclear progresiva, que son los dos cuadros en los que hemos utilizado TMS, RTMS crónicamente. Y en ambos casos, el blanco primario es la corteza, porque los síntomas son preeminentemente motores, es la corteza motora primaria. No he usado, yo no tengo experiencia en el uso directa, en el uso de TMS para tratar disquinesias en pacientes con enfermedad de Parkinson convencional, porque, para serte franco, lo que hacemos nosotros en esos pacientes es estimulación cerebral profunda, ¿no? Si hace falta un procedimiento, se hace un procedimiento definitivo. Porque el problema con la TMS, en realidad, en ese contexto, es que las enfermedades progresivas degenerativas, a diferencia de la depresión mayor o de las enfermedades ansiosas, no tienen una respuesta plástica intrínseca, es decir, vos tratás el síntoma, lo dejás de tratar y el síntoma vuelve inmediatamente. Entonces, a menos que tengas una máquina con acceso casi ilimitado, utilizarlo para pacientes en los que hay una solución definitiva mejor, más persistente, no tiene mayor sentido. Sí lo hacemos en pacientes en los que no tenemos una terapia alternativa, como la MSA o la PSP. Pero en enfermedad de Parkinson, propiamente hablando, no. El tema es que al ser, más allá de tanto la atrofia multisistémica como la parálisis progresiva, son dos proteinopatías diferentes con diferente localización con respecto a la Lo perdimos, ¿no? Y el área estimular. Tal vez la PSP... No te escuché, se cayó la... Uy, discúlpeme, no, lo que le decía es que tanto su experiencia, ya que usted tiene más experiencia en los parkinsonismos atípicos, la alteración motora en ambas patologías es completamente diferente. Más allá de que son dos proteinopatías diferentes, la atrofia Sí, pero de vuelta, lo de la proteinopatía es medio relevante en el sentido de que ninguna de estas terapias es etiológica, claro, ni disease modifying, ¿no es cierto? No estamos modificando la enfermedad, simplemente estamos tratando el síntoma. Y en ambos casos, el blanco principal del uso de terapia transcranial magnética de la corteza motora primaria es la rigidez, la bradiquinesia y la quinesia, los trastornos de la marcha en particular, que responden bien. Digamos, tanto en pacientes con PSP como con MSA, el parkinsonismo motor mejora con la estimulación de la corteza primaria. Lo que no quiere decir, tenés razón, que respondan todos los síntomas, ni mucho menos. No está Por ejemplo, los trastornos oculares en PSP no responden, obviamente los trastornos autonómicos en MSA no responden. No, es claro que uno trata lo que se puede tratar, digamos. ¿Y con qué frecuencia, doctor, tiene usted el tratamiento en este tipo de pacientes, por ejemplo? ¿Los hace diarios con un intervalo de 1 mes, 2 meses, 3 meses? Hacemos una secuencia inicial de 4 semanas y después hacemos 4 días de 4 a 6 semanas, dependiendo de cuánto tarden en volver los síntomas. Ok. Con toda la furia, que vuelven más o menos rápido. Bien. Perfecto. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Gastón Bartoli para una pregunta. Bien, muchas gracias, Pablo. Doctor de Brauchi, la verdad que lo felicito, excelente la charla. Siguiendo más o menos la línea del doctor Echeverry, quería preguntarle con respecto a los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Si los protocolos que ustedes tienen se refieren a depresión en enfermedad de Parkinson, alteración del sueño, alteraciones cognitivas, qué beneficios tenían y cuál es el tiempo necesario para llegar a la indicación de estimulación magnética transcranial en estos pacientes. Una pregunta muy interesante. No tenemos protocolos fijos para eso. Los pacientes que yo he tratado con
enfermedad de Parkinson y depresión, para serte completamente franco, los he tratado con terapia electroconvulsiva. Responden más rápido y tienen un efecto más sostenido. Y le mejoran los síntomas motores. O sea, matas dos pájaros de un tiro. Mientras que acá tendría que ser dos blancos diferentes, tendría que ser un blanco para la depresión y un blanco para los síntomas motores. Con la terapia electroconvulsiva mejoras todo en saco. Así que no te podría decir, no tenemos un protocolo específico para eso. Y como decía antes, en pacientes incidentalmente también se puede hacer terapia electroconvulsiva para tratar los parkinsonismos plus, ¿no? Los parkinsonismos atípicos. Pero no tengo un protocolo fijo para esas cosas, ¿no? O sea que no tenemos una indicación tampoco. Se hace empíricamente cuando tenemos un paciente que tiene una depresión refractaria y parkinsonismo severo, se discute si le presenta la posibilidad de usar terapia electroconvulsiva. En los pacientes que tengo con parkinsonismos complicados, parkinsonismos PSP o MSA, típicamente hablamos de la posibilidad de usar terapia de estimulación central magnética, con la salvedad de que en la gran mayoría de los casos, como no está cubierto por el seguro, dependemos o de tener un fondo para uso compasivo de la terapia, que tenemos uno, pero que lo aplicamos medianamente con alguna limitación, o que la persona tenga muchos recursos propios y pueda pagar el tratamiento, que me ha pasado alguna vez, pero no con mucha frecuencia. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la utilidad de un síntoma que para nosotros es muy rebelde en la psicofarmacología y muy común, que es la apatía. La apatía, sobre todo en pacientes post-stroke, también en pacientes con Parkinson y también pacientes con enfermedad de Alzheimer. No tengo experiencia directa en el uso de TMS para ese problema en particular. Sí, es una pregunta fascinante, pero no tengo experiencia directa, ¿no? Bien. Bueno, Leandro, Fabián. Yo quería aprovechar por ahí, si tenemos 2 minutitos. Gabriel, desde el punto de vista de neurorehabilitación, hay grupos que están haciendo estimulación crónica cortical con implantes en área motora. ¿Vos considerás que la estimulación magnética transcraniana tiene algún rol o algún papel o algún lugar como para hacer un tratamiento semejante en forma menos invasiva, o al menos tener un valor predictivo de qué paciente mejoraría una vez implantado? Estoy hablando claramente de pacientes con una paresia, con un déficit motor secundario a un stroke. Definitivamente sí. La respuesta es, a diferencia del caso de la enfermedad neurodegenerativa, el daño de un accidente cerebrovascular es relativamente hablando fijo. Y la plasticidad del tejido aledaño está intacta, en principio al menos, o incluso aumentada dependiendo de las condiciones. Nosotros hace muchos años demostramos que el mecanismo que otra de las cosas que se hace empíricamente, que por ejemplo los estimulantes farmacológicos favorecen la reconstrucción de la corteza de la penumbra, del área subyacente al stroke. Pero además de eso, hay ya una literatura muy grande, incluso 2 o 3 metaanálisis que demuestran que tanto en la recuperación del uso del miembro superior como en la recuperación del habla en pacientes con afasia, la estimulación transcraniana magnética tiene un efecto definitivo. Es decir, en ambos casos se produce una mejoría más rápida y más completa de la función, la recuperación de la función. Otro tanto es cierto respecto de los pacientes con ceguera secundaria, con pérdida de la visión. O sea, hay mucha evidencia ya que claramente demuestra que la estimulación transcraniana magnética tiene un papel clave en la rehabilitación de pacientes con accidentes cerebrovasculares. También es cierto que
por cuestiones de costo. En este momento acá en Estados Unidos hay muchos más centros de rehabilitación que se inclinan por usar estimulación con corriente continua, que es muchísimo más barata, o con corriente alterna, que son las dos más baratas. También son menos eficaces, pero hay una cuestión costo-beneficio. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel, clarísimo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya estamos en 20:15. Bien. ¿Algún efecto adverso? A ver, esta pregunta me parece interesante, si me dejan contestarla. Una pregunta, ¿se conoce algún efecto adverso significativo o contraindicación? Contraindicación, la única que hay es existencia previa de epilepsia. Los pacientes con epilepsia, uno de los efectos posibles, no necesariamente cierto, pero uno de los efectos posibles de la estimulación transcranial magnética es la inducción de convulsiones en algunos pacientes susceptibles. Y se considera una contraindicación relativa. Respecto a efectos adversos, en los pacientes, depende del contexto. En los pacientes con depresión mayor refractaria o recurrente, el efecto adverso más común es dosis dependiente y es la ansiedad. La estimulación de la corteza dorsolateral prefrontal izquierda en particular, con alta frecuencia, si uno usa más de 35.000 pulsos en el curso de 6 semanas, termina induciendo síndromes ansiosos bastante severos que a veces limitan la dosis que uno puede administrar. Salvo eso, los demás efectos adversos son benignos. Produce alguna molestia local, puede producir algo de insomnio en algunos pacientes, y raramente, muy raramente puede inducir síndromes hipomaníacos o maníacos. No sé, no me acuerdo el número de pacientes que he visto, pero sucede, pero es relativamente raro. Muy interesante. Bueno, muy claro, muchas gracias. Bueno, si les parece bien, creo que fue una jornada muy provechosa que satisfizo todas las expectativas que teníamos, y le agradecemos nuevamente al doctor y también al panel de expertos y pues, todos los presentes hoy, que creo que fue una jornada más que grata. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pronto. Chau, Gabriel, gracias. Chau, chau. Gracias por todo. Chao a todos, gracias. Muchas gracias.